Mi hijastro me echó diciendo que no necesitaba mujeres, así que dejé de pagar la hipoteca y las facturas. Hola, tengo 43 años y soy mujer. Me llamo Yareli y actualmente vivo sola. Tengo mi propio negocio, en cuyo crecimiento he puesto mi sangre y sudor. He sido muy calculadora toda mi vida. Escribo para divulgar el error más grande que he cometido. Siempre he tenido miedo de hablar de cómo me sentía. Toda mi vida me han enseñado que compartir los sentimientos es malo. Hoy en día suelo navegar por internet para pasar el rato y he leído todas estas historias. Me he animado a compartir la mía también aquí. Nadie me conoce y he cambiado el nombre de los demás para mi propia privacidad. Hace 2 años me divorcié de mi ex esposo, Alan. Siempre lo he querido y lo sigo queriendo. Él me apoyó durante mis días de lucha y me di cuenta de que cuanto más dinero ganaba, más fácil nos resultaba la vida. Me enterré en tanto trabajo que se convirtió en la razón de nuestro divorcio. Nunca discutimos porque yo nunca le contestaba. Solo sé que se quejaba de que nunca pasábamos tiempo juntos y de que yo siempre lo había dado por sentado. Él siempre quiso tener un hijo, pero yo insistía en que esperáramos. Se impacientó. Tener un hijo, ese fue el punto de inflexión de nuestra relación. No esperaba que al día siguiente me enviara inmediatamente una notificación de divorcio. No le supliqué que se quedara, aunque realmente quería impedírselo. Simplemente lo dejé marchar y lamento profundamente no haberlo detenido. Reconozco que fue mi ego el que me impidió comunicarme y ojalá hubiera hablado con él al respecto. Ojalá hubiéramos encontrado un punto en común para que funcionara. Después de separarnos se casó inmediatamente, a los pocos meses de nuestra separación, y se tuvo un nuevo hijo. La forma en que pasó página en un abrir y cerrar de ojos me enfureció. La verdad, no dejaba de hacerme preguntas. ¿Tuvo una aventura mientras estábamos casados? ¿Me quería? ¿Cómo lo hizo tan rápido? Podría haber hecho que mis fuentes investigaran, pero decidí que no merecía la pena. Lo que tenía me parecía inútil, pero aún así trabajé más para aliviar mi dolor. Nunca he sido una bebedora empedernida y sigo sin recurrir a ello, pero me encontré pasando la noche con distintos hombres después de mi divorcio. Estoy obligada a asistir a muchas fiestas por negocios, ya sabes, y están inundadas de hombres que quieren tener suerte por una noche. Cuando me enteré del embarazo de la pareja de Alan decidí casarme solo para fastidiarlo. Quería demostrarle que lo había superado, ¿sabes? Me casé con José, un hombre bastante guapo que no aparenta en absoluto su edad. 36 años, parecía joven y trabajaba como modelo. Su hijo tenía 15 años y se llamaba Luis, nacido de la novia de José cuando él era más joven. José había criado a Luis como padre soltero y la mayoría de las veces tenían novias mayores, ricas. Pasé un par de noches con José después de conocerlo en una subasta benéfica. Era uno de los anfitriones del evento que buscaba una nueva mujer tras una ruptura. Mi matrimonio con José estaba sujeto a unas reglas que yo le había dejado muy claras. Él debía ser un esposo trofeo que vendría conmigo a eventos públicos y actuaría como si tuviéramos una familia funcional perfecta. No quería que trabajara después de casarse, así que le dije que tendría tareas domésticas. Luego le prometí que le daría a Luis todo lo que necesitara y le aclaré que nuestra relación matrimonial solo sería física y que no nos involucraríamos emocionalmente. Aconsejé a José que cumpliera estrictamente las normas si él y Luis querían vivir en mi casa. No teníamos mucho tiempo antes de la boda para conocernos. Intenté estrechar lazos con su hijo, pero no estaba muy interesado. Así que decidí seguir a lo mío. Al principio todo iba según lo previsto. Alan me llamó y me felicitó por haberme casado. Lo conocía desde hacía muchos años, así que pude notar el dolor en su voz mientras me felicitaba. Conseguí exactamente lo que quería, pero no estaba satisfecha como pensaba. Llevé a José a todos los eventos relacionados con mi negocio y siempre era el centro de atención. Hacía muy bien su papel y todas las miradas se centraban en nosotros. Podía ver la envidia en todas las demás mujeres que estaban allí y toda la sensación era realmente reconfortante. Actuábamos como una pareja perfecta y nuestra química era elogiada por todos. Éramos todos sonrisas y risas, pero a puerta cerrada, todo eso desaparecía. Me tumbaba en la misma cama que José recordando a mi ex.
En realidad no sabía mucho de José ni de su hijo, así que intenté observar sus hábitos y su comportamiento durante el periodo que estuve presente en casa. José no era la mejor limpiando, es un pésimo cocinero. Así que contraté a un chef, una mujer de 52 años que se encargaba de cocinar. Solo dedicaban su tiempo libre a las aplicaciones de las redes sociales, haciendo videos cortos y sacando fotos. Si no estaban haciendo un video para las redes sociales, lo más probable es que estuvieran haciendo scroll. Eran adictos al teléfono. Luis llegaba tarde a casa después del colegio. Cuando se sintieron cómodos también empezaron a organizar fiestas en mi casa. Yo no decía mucho, pero su presencia me molestaba. Poco a poco empecé a pasar más tiempo en la oficina y volvía a casa solo para cenar e irme a dormir. La mayoría de sus conversaciones giraban en torno hacia las mujeres. Los hombres hacían chistes repugnantes sobre sus esposas y se reían a carcajadas. También compartían sus historias de engaño. No me gustaba mucho relacionarme con el dúo padre-hijo, pero un día me enredé en una acalorada discusión sobre las ideologías de los vídeos que veían y lo que promovían. Al día siguiente vi que habían tirado y roto cosas por toda la casa. Cuando llegué a casa ese mismo día vi que la casa seguía hecha un desastre y no se había hecho ninguna tarea. Todas las habitaciones de mi casa estaban cerradas con llave, con Luis dentro de su habitación y José dentro de la suya. Así que llamé a la puerta del dormitorio, pero José insistió en que hoy durmiera en el sofá. Tampoco había comida para mí, ya que habían tirado a la basura lo que era para mí. Estaba exasperada por su actuación y ni siquiera tenía una muda de ropa. Estaba demasiado cansada y era demasiado tarde para discutir. Pasé la noche en vela contemplando si había tomado la decisión correcta o no. Todo lo que hice en aquel momento me pareció una gran tontería, pero tuve que seguir adelante. No podía quitarles el techo a Luis y José. Tampoco podía soportar la humillación de otro matrimonio fracasado. Al día siguiente me levanté y me fui a trabajar. José seguía negándose a abrir la puerta y yo me fui cansada. Volví a casa por la noche y me encontré la casa completamente desordenada. Ninguna de las tareas estaba hecha, había un olor raro e insoportable y no había nada para comer. Le dijeron a la cocinera que solo cocinara para dos y comieron antes de que yo llegara. Exigí una explicación a José y él se limitó a sentarse en el sofá y hacer como que no me oía. Luis me dijo que tenía que hacer la tarea y que no podía obligar a su padre a limpiar por mí cuando era claramente mi casa. Me soltó un largo discurso sobre cómo las mujeres dependen de los hombres para cubrir sus necesidades básicas. Su audacia me escandalizó. Sentí que tenía que darles a ambos un duro baño de realidad. Primero regañé a Luis porque ni siquiera limpiaba aunque su vida dependiera de ello. Les expliqué que me había matado trabajando todo el día para que pudieran salir y pasear y les dije que nunca me opongo a nada. Lo único que quiero es que José mantenga la casa limpia. Les dejé claro que si tenían algún problema eran libres de irse. Me fui a mi habitación y me acosté. Al día siguiente, después del trabajo, descubrí que habían cambiado las cerraduras de mi casa. Así es, José no me dejaba entrar en mi propia casa. Gritaron por la ventana que no necesitaban mujeres en sus vidas y tiraron mis cosas. Pude ver que Luis lo estaba grabando todo y todos los vecinos estaban mirando. Toda la situación era muy embarazosa. No quise hacer mucho ruido con toda la situación, ¿sabes? Actué como si todo fuera normal. Tenía un trato muy importante con un inversor y quería causar una buena impresión en el mundo de los negocios. Incluso los problemas personales pueden echar para atrás a los inversores. Así que dormí en mi oficina un par de días, pero luego me trasladé a un hotel cercano para que los empleados no sospecharan que algo iba mal. Odio que la gente conozca mi vida personal e hice todo lo posible por ocultarlo. Un par de días después vi que había habido algunas compras con la tarjeta de crédito que le di a José. Bloqueé todas las tarjetas de crédito que les di. Dejé de pagar todas las facturas de la casa para darles una lección. José y Luis estaban teniendo el mejor momento de sus vidas, tenían todo lo que querían para ellos y ni una sola vez intentaron ponerse en contacto conmigo. No sabían que su pequeño paraíso estaba a punto de desaparecer. Al cabo de 2 meses se cortó todo, internet, la luz, el agua y también despedí a la cocinera. Dejar las facturas sin pagar era un precio que tenía que pagar para darles lo que se merecían.
Habían agotado todo el dinero que tenían en compras y comida. La tarjeta también estaba bloqueada y ya no podían hacer gran cosa. Mientras tanto se habían ido a casa de la madre de José. Tuvieron que sacrificar la comodidad de mi casa por su pequeño y estrecho hogar, pero no tenían elección. No tenían ninguna de las comodidades básicas que necesitaban para vivir y en invierno hacía bastante frío. No podían vivir sin electricidad y tampoco podían vivir sin internet. Mensajes de disculpa y me suplicaron que volviera a casa. Les recordé que habían dicho que no necesitaban a ninguna mujer y José se enfadó porque lo ignoraba. Vino a mi trabajo y lo utilizó para desahogarse. Se inventó la historia falsa de que yo lo había abandonado y no pagaba las facturas. Gritó e incluso rompió un montón de cosas. Todo el drama fue visto por mis empleados. Todo lo que desprecio que se evite en mi lugar de trabajo estaba ocurriendo delante de mis ojos e hice que lo echaran muy rápidamente. Pero el daño a mi reputación estaba hecho y él le dijo a todo el mundo que yo era una maltratadora. Mi inversor, que por cierto es un hombre, dijo que yo era malvada y se negó a invertir. Mis empleadas ya no me veían con los mismos ojos y mis empleados se sentían incómodos a mi alrededor. Mis errores personales habían empezado a repercutir también en mi negocio. No quería seguir con las tonterías de José. No podía soportarlo. Inmediatamente supe lo que había que hacer y necesitaba cortar por completo con este hombre tóxico. Al principio no podía soportar la idea de otro divorcio, pero él seguía revelando sus verdaderas intenciones y cada vez era peor. Hablé con mi abogado y le conté todo lo sucedido con todo lujo de detalles. Tras horas de discusión detallada le enviamos una notificación complementada con los papeles del divorcio y solo espero que José y su hijo se vayan de mi vida de una vez por todas. Después de esto me da un poco de miedo el drama que está por venir. Al menos debería haberlo conocido antes de casarme. Es evidente que todo este asunto va a dejar una cicatriz permanente en mi vida y últimamente no he podido centrarme tanto en el negocio. Puede que incluso me plantee acudir a un profesional en busca de ayuda después de esto. Actualización 1. Vuelvo con más novedades sobre mi loco esposo y aún más su loco hijo adolescente. Cuando le envié los papeles del divorcio y la notificación legal, José se mostró muy arrepentido. Después de recibir los papeles, Luis también se disculpó. Por mucho que se disculparan, yo no cedía. Sabía que tenía que salir de aquel matrimonio enfermo como fuera. José hizo todo lo posible por recuperarme y utilizó todas las tácticas de la gente a la que seguía en las redes sociales para hacer las cosas aún más dramáticas. Difundió sus falsas historias en las redes sociales. Las cosas que oí eran una locura. También me envió una notificación. Me acusó de violencia doméstica, me acusó falsamente de obligarlo a trabajar en casa hasta que caía rendido de cansancio. Dijo que lo había abandonado y que no pagaba las facturas para que José y su hijo pudieran irse de casa. Me di cuenta de que debería haber firmado un acuerdo prenupcial, pero ya era demasiado tarde. Él tenía cicatrices, tenía moretones y yo le dije al tribunal que no fui yo quien lo hizo. Bueno, las cicatrices resultaron ser antiguas. Él misma se había causado los moretones en su momento y me echó para acusarme falsamente. Demostró que yo no había pagado las facturas para obligarlos a vivir sin comodidades. Afirmó que yo lo había obligado a ser ama de casa y que más tarde me negué a pagar por él y bloqueé sus tarjetas. Yo era mi propia perdición. José tergiversó cada paso que yo había dado en su propio beneficio y las cosas han ido a peor para mí. Me exigió la casa, una pensión alimenticia enorme y tuve que ir a juicio por violencia doméstica. Los vecinos testificaron en mi contra y dijeron que de mi casa salía mucho ruido. Dijeron que yo le gritaba a José y que fue una pelea muy fea. José fue el causante, pero todos los dedos me señalaban a mí. José decía que me había echado porque se sentía inseguro y que todo lo que había pasado era público. Estaba perdiendo el caso. Necesitaba darle la vuelta al caso de alguna manera y milagrosamente encontré un testigo ocular, la cocinera. Ah, es cierto, la cocinera que contraté vio cómo José se causaba los moretones a sí mismo. Oyó por casualidad al dúo padre-hijo hablar de su plan para hacerse con mi casa y mi dinero. Estaba dispuesto a testificar ante el tribunal. En el salón de mi casa había imágenes de él rompiendo cosas y de mí durmiendo en el sofá.
Por desgracia no había audio, aunque Luis había puesto el video de cuando me echaron en su página y también lo usé como prueba. La mayoría de mis pruebas eran a medias, pero algo para seguir adelante. Mi caso era débil y se basaba principalmente en la cocinera. Todavía tenía esperanzas. Afortunadamente gané el caso gracias a la cocinera que contraté. Examinaron médicamente a José y se descubrió que de hecho sus moretones eran autoinfligidos. La grabación de la cámara demostró cómo iba por ahí rompiendo cosas y el video aclaró que yo no lo abandoné. Todo se puso a mi favor. Las mentiras de José habían sido descubiertas y ahora todo el mundo sabía la verdad. Sus tonterías le habían hecho perder la oportunidad de pasar una vida cómoda conmigo y dar a su hijo un futuro mejor. Tuvo que pagar los desperfectos de mi casa y todas las facturas pendientes y también tuvo que indemnizar por todos los problemas que me causó. Aunque todo salió bien para mí, sé que nunca voy a poder recuperarme de todo esto. Me siento peor que antes y eso que he aprendido una lección muy valiosa por las malas, pero el daño causado a mi reputación es irreversible y probablemente hasta Alan esté al corriente de todo. He decidido intentar superarlo, pero podría llevarme un tiempo. Por eso he decidido darme más tiempo para volver a conectar con mis aficiones y con mis antiguas amigas. Espero que me vaya bien. Actualización 2. Hola chicos, me gustaría empezar dando las gracias a todos los que han comentado apoyándome. Realmente lo aprecio ya que no tengo mucha gente con la que hablar. Toda la interacción realmente me ayudó a aliviar la carga de mis sentimientos. En la era de la cultura de la cancelación realmente tengo que tener una buena reputación o de lo contrario nadie va a trabajar conmigo o incluso para mí. Muchos me han preguntado por qué no me limité a contratar a un asistente para evitar conflictos. Sí, podría haberlo hecho, pero creo firmemente que es importante darle a alguien un propósito. Luis iba a la escuela, pero no podía dejar que José se pasara el día sentado gastando mi dinero. Necesitaba tener algo que hacer y cuanto más ocupado estuviera, más se alejaría de mis asuntos. Las acusaciones no solo me afectaron personalmente. Mucha gente discutía si yo era realmente así. Después de todo era mi segundo divorcio y me casé precipitadamente. Algunas personas me abandonaron después de escuchar el drama, mientras que otras me apoyaron enormemente y no podían creer las mentiras que José había difundido. Pensé que sería el fin de José y Luis de una vez por todas y que me había librado de todo el drama de mi vida. Vaya. José había difundido que yo había comprado a los jueces y que lo habían obligado a hacerse un reconocimiento médico que dio resultados falsos y que se lo había hecho él mismo era mentira. Obviamente no funciona así, pero mucha gente tonta lo creyó y su grupo de gente falsa decidió convertir mi vida en un infierno. Empezaron a encontrar distintas formas de acosarme, como tirarme huevos a casa, reventar mi teléfono con mensajes de odio e incluso empezaron a llamar al número de mi trabajo y a mis correos electrónicos. Nadie hizo todo esto de frente, siempre se mantuvieron ocultos. No pude hacer mucho salvo pedir ayuda a la policía. Todo cesó al cabo de un tiempo, pero José había conseguido de algún modo poner de su lado a más gente que nunca. Mis accionistas no estaban contentos ya que el producto que fabricaba mi empresa lo utilizaban sobre todo hombres. José incluso tuvo una entrevista con el periódico local. Todo el artículo era falso y una auténtica tontería y tenía que hacer algo con las mentiras que estaba contando a todo el mundo sobre mí. Me dirigí de nuevo a mi abogado para que se ocupara de este hombre. Me dijo que podíamos llevarlo a los tribunales por difamación y demostrar que estaba difundiendo acusaciones e historias falsas solo para difamarme, mostrando el video que había publicado contra mí. Me había quejado de cómo me acosaban. Obviamente gané el caso porque él de hecho estaba haciendo todo esto abiertamente y no podía demostrar que yo estaba equivocada. Ahora tenía que pagarme más indemnización o iría a la cárcel. Le dije que continuara y que podíamos seguir en la corte o que se guardara el dinero para él y que cada uno siguiera su camino y viviera en paz. La gente seguía sin creerme y todos pensaban que solo ganaba casos por el poder de cotización del dinero. Me tacharon de abusar de mi poder. Las cosas definitivamente no iban a mi favor y yo no era realmente capaz de centrarme en el negocio que iba cuesta abajo. Por supuesto, lo hecho estaba. Nadie podía arreglar el daño que se había hecho a mi reputación y yo solo tenía que esperar a que todo el mundo se olvidara de todo el calvario. Sé quién soy y lo que represento.
Aún así conseguí que mucha gente se callara y no dejé que los rumores llegaran tan lejos como para convertirme en una sensación. Por suerte no afectó tanto a mi negocio porque he sabido mantener mi vida en privado. Mi trabajo habla por sí solo. Con suerte esto es lo último que sabré de José Luis. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó el video suscríbete y deja tu like.